Uno de ustedes. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, de poder compartir la palabra de Dios. Imagínate qué privilegio, ¿no? Compartir la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero el tener un lugar donde hacerlo, sí, el pertenecer a un grupo, porque hay muchos grupos y todos son bonitos, ¿verdad? Pero tenemos que como decir, este es el mío. Porque hay muchas casas y muy bonitas. Yo quisiera vivir en una más grandota, con una cancha de básquetbol atrás o algo, ¿verdad? Pero yo tengo la mía, pues. Entonces la mía está como adecuada a mí, ¿no? Huele a mí. Uy. Pero esa es la que me gusta, sí, porque esa es la que tengo. Entonces, si usted tiene un lugar donde reunirse y alabar a Dios y glorificarlo y exaltarlo y hablar con sus hermanos y planear para venir acá bien guapos el 14 de febrero, sí, disfrútelo. Sí, es algo súper, súper hermoso. Ahora, déjale, le digo una cosa. Como dijo mi hermano un poquito, no voy a pasarme tanto, pero sí quisiera decirles, el 14 de febrero no es un día religioso, si no estamos celebrando algo religioso, ¿verdad? Y tampoco, si la idea es es el Día de los Enamorados, pero vamos a tomar ventaja de eso, porque vamos a hacer el Día de los Enamorados de Jesús. Entonces, esto nos va a dar lugar a que no tienes que estar casado. Amén. Puedes venir bien enamorado de Cristo, con tus ojos así como de corazoncitos, ¿verdad? Con tu vestido o tu traje de gala, aun cuando estés soltero, porque lo que estamos celebrando es el amor de Cristo. Amén. Entonces puede estar un joven o puede ser ya alguien que no tiene su pareja o lo que sea, pero podemos juntos celebrar todavía ese día al Señor Jesús entre nosotros como congregación de congregados que se congregan, válgame la congregación redundancia, a adorar, a seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Amén. Dicho eso, nos vamos al estudio. Estamos en Marcos, comenzamos el Evangelio de Marcos y estamos en Marcos capítulo 1. Y Marcos capítulo 1 está en sí, el Evangelio de Marcos, como ya hemos dicho, es un evangelio de acción. Este va recio, sí, Marcos sigue y luego. Pero hablamos del versículo del versículo 9 al 13, lo voy a leer para ver qué dice allí y luego nos vamos a enfocar en algo que Marcos dice, y es que es muy, muy importante que sepamos y que tomemos en consideración, porque Marcos, como ya hemos dicho, él investigó, él analizó, seguramente él estaba ahí, es uno de los más jóvenes evangelistas, y él estaba ahí cuando todo sucedió. Aún él no era un apóstol. Él vino después, conocía a Pedro, conocía a Pablo, era sobrino de Bernabé. Bueno, él nos da una información con lo que él miró y con lo que Pedro le dijo. Sí, y lo que consiguió allí es mucho, porque no solamente es alguien que no estaba ahí que dijo algo, sino que consiguió poner su nombre en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios le dio a Marcos, es la suprema y absoluta palabra de Dios, la cual nosotros tomamos como en serio y como en la vida que tenemos. En sí, la palabra nos dice en un proverbio, si tú te aferras a su palabra, Dios te da más días de vida. Sí, aférrate a mi consejo y te daré largura de días. Entonces necesitamos tener conciencia de todo esto. Sí, aún el Señor, cuando tú estudias su palabra, Él te mantiene con salud. Sí, todo hay que tomar en consideración, y el Señor nos dice que la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos nos da eso. Entonces, si lo analizamos con cuidado y vamos viendo despacito, profundo lo que va diciendo allí, creo que va a ser muy beneficioso para nosotros. Voy a leer a Marcos 1, del 9 al 13, dice, del 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, esto es, Jesús creció en Nazaret. Sabemos que nació en Belén, fue a Nazaret, ahí creció. Sabemos, ya dijimos el miércoles, que era un carpintero, era hijo del carpintero, tenía sus hermanos, sus hermanas, todo el mundo los conocía. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Sí, Marcos no nos da tantos detalles de cómo es que a un punto cuando Marcos vio a Jesús, cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Jesús le dijo que lo bautizara. Juan Bautista no quería bautizarlo porque era el que quita el pecado del mundo, y él predicaba un bautismo de arrepentimiento para confesar pecados. Sí, entonces él como que no se entendía bien la cosa que quería hacer Juan Bautista, pero aquí no nos dice nada de eso. Aquí nos dice que Jesús vino de Nazaret y luego fue bautizado
en el Jordán. Así de sencillo, pero vamos a indagar un poquito más de eso. ¿Qué significa que Jesús, su primera cosa que hizo fue bautizarse? ¿Por qué razón? ¿Cómo nosotros podemos aplicarnos a esta enseñanza que no es chica, pero que es súper importante porque es el primer evento público de Jesús en donde todo el mundo reconoció que Él era Jesús? Juan lo reconoció, todo el mundo sabía que era, y luego, no nada más eso, sino que Dios mismo rasgó los cielos y en forma de paloma, como se le había anunciado a Juan, sí, se le apareció el Espíritu Santo y una voz, imagínate lo que pasó, hay una voz del cielo, dijo esto. Sí, y después Pedro lo testifica, si se oyó la voz. La gente escuchó la voz. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no solamente era un evento público, pero Dios lo hizo oficial. ¿Se entiende eso? Dios abrió los cielos y sacó su voz y dijo, en este me complazco. Entonces, todo el que esté en él complace a Dios. Y eso vamos a hablar hoy. Eso es importantísimo. Es algo que tenemos que tener en consideración y constantemente en nuestra mente. Otra vez aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse el cielo y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vio abrirse el cielo. Yo no me imagino cómo eso sucedió. Si no fue que una nube se movió como las podemos ver de repente, ¿verdad? Pero fue algo más dramático, algo más, obviamente en unos lugares dice, vio el cielo que se rasgó. Si seguramente algún trueno, no sé, no dice que trueno, pero fue algo más que nada más una nube se movió, ¿sí? Se rasgó el cielo, se abrió el cielo y luego Dios habló y se escuchó la voz. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice en el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, esto es el Espíritu Santo que estaba manifestado como paloma de arriba de Jesús y la voz del cielo. Si el Espíritu ahora guió a Jesús al desierto, un lugar en donde obviamente no había nadie, ¿verdad? Porque Jesús tenía que estar solo en un lugar, pero luego vimos en otros lugares que estaba el Espíritu Santo con él, que los ángeles servían a Jesús en el desierto, pero luego llegó Satanás. Sí, y luego en la soledad donde estaba Jesús, después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, el diablo fue y le ofreció, ¿tienes hambre? ¿Por qué no? Si tú eres hijo de Dios, y lo empezó a tentar. Con una tentación que nos debe de tentar a nosotros, digamos, con una tentación no pensando en Dios. El diablo es un sinvergüenza y es un engañador. Entonces dijo, este ser humano debe estar bien cansado y tiene hambre, y luego le dijo, convierte las piedras en pan, tú eres hijo de Dios. Y vamos a ver, todo eso es importante porque nosotros hoy día tenemos tentaciones, estamos tentados todos los días. El problema es que nosotros sí caemos en el pecado. Si la tentación nos tienta, no hay pecado. Si no hay pecado. ¿Se entiende eso? Tentación te tienta. ¿Sí? Si el pecado te tienta, si te llama la atención algo que dices, ¿qué tiene? Nadie está viendo. Por ejemplo, si tienen unas galletas Oreos, ¿verdad? Y en la mañana ya te comiste tu café, pero no tenías pan. Luego no son tuyas las galletas, ¿verdad? Y luego pasas por un lado y ahí están, nadie está viendo, no son de nadie, yo creo, ¿verdad? Y te apuesto que agarras una, ¿verdad? O dos, y otra para la bolsa. El problema no es la tentación, es decir, Nel no es mía, no son mías las galletas, aunque me muera, no me las voy a comer, porque si tenemos que aprender que Jesús venció la tentación, no cayó en la tentación, y es lo que estamos aprendiendo acá. Sí, no a caer, caer lo que hacemos todos los días. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba, este detalle de Marcos es más importante, dice, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto es, las fieras no le hacían nada, había seguramente lobos, osos o yo no sé qué, porque ¿verdad? Le llama fieras, pero un detalle que Marcos dice, lo cual es importante, porque el que lo está relatando también es importante, pero lo que él vio, cómo Dios le dijo que nos dijera. Entonces había fieras, lo cual, pero el diablo era el problema. No las fieras, los ángeles le servían. Aún los ángeles no podían hacer nada, no pudieron hacer nada para detener la tentación del diablo. Era entre el diablo, sí, y Jesús, y tenemos que aprender esto porque el diablo puede llegar aún aquí en la iglesia y tentarte, ¿verdad?
No sé cómo, pero Dios nos libraríamos a tener que ser listos para no caer en la tentación. Puse acá, resumen, digamos que en el tiempo de Dios, porque dice aquí que aconteció en aquellos días. Entonces, en aquellos días, ¿cuáles eran esos días? No eran ningunos días especiales, simplemente que llegó el tiempo que Dios tenía planeado para manifestarse. ¿Sí? Entonces, Dios tiene un tiempo para nuestras vidas, para cada cosa que hacemos. Si lo piensas como a futuro, ¿cuándo será mi día? ¿Qué será? Pero si lo ves para el pasado, entonces encuentras veces que el Señor te hizo hacer o te llevó a hacer algo en donde tú ya sabes cuál era el momento que Él había planeado. Por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, cuando nos casamos, cuando tuvimos nuestros hijos, él tenía esos planes. Él tenía todo eso, aún las cosas que no estaban tan bien. Dios tiene tiempos para que nosotros luchemos, batallemos, disfrutemos de los planes que Él tiene si estamos en sus manos. Ahora, es bueno saber que estamos en su mano porque de Él somos, pues le pertenecemos a Él. Y cuando sabemos que estamos en su mano y dependemos de Él, entonces damos con confianza en el futuro porque Él se va a encargar de nosotros. Ahora ya sabemos que pase lo que pase, estamos en su mano. Aconteció en aquellos días, es en el momento que Dios lo indicó. Jesús vino de Nazaret, la ciudad donde Él creció, para ser bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Cuando salió del agua, el cielo se abrió y sobre Jesús descendió el Espíritu como paloma. Y se oyó Dios confirmando a Jesús como su hijo. Luego Jesús fue al desierto y fue tentado por Satanás. Eso es, digamos, para comenzar el estudio. Dios, maravilloso, eterno, glorioso, divino, majestuoso, en tus manos estamos seguros. Dios, Espíritu Santo, poséenos. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a aplicarnos a esto. En el nombre de Jesús, para tu gloria, oh Padre nuestro. Amén. Voy a leer un versículo que está atrás de su hojita. Voy a empezar con ese versículo que está acá mero arriba. Porque el bautismo, hermanos, tiene que ver, a mí me ha impresionado más, no sé cómo decirlo, al leer esto y escuchar lo que sucedió aquí, como lo dice Juan, o como lo dice Marcos, me gustó mucho porque no habla del nacimiento, no habla de todo lo que pasó que mencionan los otros evangelistas. Aquí nada más habla de cómo es que Jesús nos trajo la buena nueva, y luego inmediatamente cuando se describe aquí como que Él es el Hijo de Dios, como lo había anunciado el profeta, sí, y luego dice, fue bautizado, vino de Nazaret y luego fue bautizado. Ahora, el bautismo, hermanos, de mi corazón y de mi vida, es la representación de la misión de Jesús. Sí, Jesús vino a morir por nosotros y luego a resucitar por nosotros. Entonces, el bautismo que Jesús inmediatamente hace y que se manifiesta toda justicia, como se lo dijo a Juan, es porque Él desaparece de la faz de la tierra y se mete dentro del agua, muriendo, y luego resurge del agua, resucitando, así como nosotros tenemos que hacerlo cuando vemos el bautismo. Si es algo que tú haces junto con Jesús, mueres al pecado y resucitas a una vida nueva junto con Él. Entonces, el bautismo realmente es algo importante. Si te bautizas sin ser salvo, no sirve para nada, te dices un buen chapuzón, ¿verdad? Pero si el bautismo es esa consecuencia de lo que ya sucedió en tu corazón, ahora lo entiendes, pues ahora lo entiendes de bulto. Si ahora te metes dentro del agua, mueres con Jesús, mueres al pecado y resucitas a una vida nueva. Eres una criatura nueva. Porque el bautismo, pues, es lo que Jesús hizo para representarlo. Pues acá, lo que iba a leer en Romanos 6, 22 y 23 dice, en su hojita aquí está apuntado, dice, pero ahora que habéis sido liberados del pecado, si una vez que ya eres salvo, y hechos siervos de Dios, y tienes que entender que cuando ya eres liberado del pecado, si ahora le perteneces a Dios, tienes por vuestro fruto la santificación. Sí, ese sería, si no puedes decir un día yo recibo a Jesús en mi corazón, pero luego seguir viviendo tu vida antigua, eso no es. Dios nos habló, Dios nos llamó y nos transformó y nos dio sus obras de antemano, como dice Efesios 2, para que anduviéramos en ellas. Ahora andamos, Dios nos usa, somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies, sí, en donde nosotros vamos, Dios va. Sí, ese es el plan. Nosotros somos de Dios, somos la extensión de Dios aquí en la tierra, representamos a Cristo, nosotros somos de Él. Amén, somos suyos. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Aquí dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque de Él somos. Luego dice en el 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. Si no merecíamos otra cosa más que pecamos, mereces la muerte. Mas la dádiva de Dios, un regalo que Dios nos dio por su gracia, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así, con ese pensamiento vamos a irnos al estudio.
vamos a ver, profundicemos pues acá. Juan Bautista preparando al pueblo, sí, porque él preparó al pueblo predicando un bautismo de arrepentimiento. Así es. Con bautismo de arrepentimiento dijo: detrás de mí viene el Cristo, a quien yo no soy digno ni de postrarme ante él. Sí, Juan Marcos, que también se llamaba así, pero Marcos dice: el que viene detrás de mí a bautizar con el Espíritu Santo, no como yo, él es más grande que yo, y yo no puedo ni agacharme a abrocharle las cintas de las sandalias. Sí, es importante porque a este punto todo el mundo estaba viniendo al Jordán a bautizarse en el bautismo de Juan, pensando que él era el Cristo. Le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Porque toda esta gente que viene, y él dijo: yo no soy el Cristo. El Cristo viene detrás de mí, y a él yo no soy digno ni siquiera de postrarme en su presencia. Sí, entonces es importante porque la gente ya, sí, cuando Juan decía eso, pues la gente debía de: ok, si tú no eres, entonces ¿para qué vengo? ¿Verdad? Pero no era así. Él estaba preparando a la gente, porque detrás de él venía Jesús, y luego Jesús llegó. Sí, y luego Jesús llegó, y luego la gente empezó a ser bautizada en el poder del Espíritu Santo, y de eso, ese es el plan que quiero hoy compartir. Porque, ¿qué crees? De repente nosotros pensamos en esto como algo que no es lo regular de acá. Nosotros pensamos, el bautismo del Espíritu Santo es con fuego, ¿verdad? Y sí es, y así como lo dice es, pero tienes que entenderlo. Una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, Él perdona todos tus pecados y te da vida eterna. Eso es el fuego del Espíritu Santo. Eso no podía hacer Juan Bautista. Sí, vamos a indagar en esto, porque a lo mejor tú no sabes, o no has pensado, o no lo has analizado, pero nosotros no fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Jesús, en el bautismo del Espíritu Santo, del fuego de Dios. Nosotros todos somos bautizados en este bautismo porque Jesús ya vino, y aquí está anunciando que vendría. Entonces nosotros nomás no le hemos dado el valor suficiente. A lo mejor, o a lo mejor sí. Vamos a ver. Con bautismo de arrepentimiento dijo: detrás de mí viene el Cristo, quien no soy digno ni de postrarme ante él. Yo solo lo anuncio, dice Juan, Juan Bautista, en la vida de Jesús aquí en este mundo. Él fue un hombre regular, pues es absolutamente necesario que fuera así. Esto es, Jesús tenía que ser un hombre regular para que pudiera morir. ¿Ya? Dios no puede morir, Él es eterno, sí, pero tenía que convertirse, esto es, venir del cielo, encarnar su palabra, hacerse humano, y luego poder morir por nosotros, poder dar su vida, sí, porque el pago del pecado es muerte. Y de acuerdo a Dios, la justicia divina exige muerte por el pecado, y Jesús vino pues y lo logró. Cumplió el pago, se entregó, Él murió en lugar tuyo y mío. Aún porque Él es Dios, nuestro pecado murió con Él. Eso manifestó al ser bautizado, que moriría y que resucitaría. Sí, como ya dijimos al principio, la primera cosa que Jesús hizo es bautizarse, porque eso representaba, indicaba, describía su misión. En Romanos 6, del 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sí, es súper explicadito en Romanos 6. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, una vez que has sido bautizado en el bautismo del Espíritu Santo, en fuego, entonces ya no puedes seguir siendo el mismo que antes, porque ahora tienes el Espíritu en ti. Tienes a Jesús en ti, el Padre te está guiando, te está cuidando, tú eres de Él, le perteneces, ya no eres el mismo, has nacido de nuevo, tienes la naturaleza de Dios en ti. ¿Sabías eso? Sí, la naturaleza de pecado quedó en el agua, en las aguas bautismales, quedó anteriormente a tu pecado. Una vez que tú eres bautizado en el fuego del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te posee. Ya no puedes andar haciendo lo mismo que antes hacías. Ahora tu búsqueda es la santidad, ¿sí? Por la conciencia que tienes de que ahora ya no tienes una vida que termina en la tumba, sino que tienes una vida eterna que el Señor te dio por fe.
por lo que Jesús hizo. Esto, hermanitos preciosos de mi corazón, es la explicación más clara del bautismo, porque el bautismo en sí no posee ningún poder, sino solo que es la representación física de lo que ya ha sucedido espiritualmente. Como ya dijimos, si alguien se bautiza sin ser salvo, no te da nada, pues. O sea, yo cuando era chiquillo íbamos al rancho de mi mamá y allá había arroyos y muchas veces me aventé al agua y nunca volví a nacer. Al contrario, había unas piedrononas ahí que si me pego en esa piedra me muero para siempre, dijo el piporro. Les prometo que si alguien es bautizado sin haber aceptado el sacrificio de Jesús como pago total por sus pecados, aunque bautizados, todavía los carga y no es salvo. ¿Se oye eso? ¿Se oye feo eso? Si no eres salvo y luego te bautizas, no dejas todavía tu vida de pecado. Si todavía tienes tu pecado, aunque te hayas bautizado, si no recibiste a Jesús en tu corazón, si esa no fue la intención, si ese no fue el propósito y te bautizas y no cambia nada, sigues todavía en tu pecado. Es tan importante entender lo que Juan Bautista explica en Juan 1, del 32 al 34. Fíjate muy bien cómo lo dice Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, dice Juan Bautista, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sí, yo muchas veces, se los prometo, me había preguntado, sí, aún ya entrados a ese estudio el miércoles, sí, Juan dice que él sabemos que Juan fue anunciado antes de que naciera, sí, se le apareció el ángel al sacerdote Zacarías, y luego creció, nació el niño y todo esto, ¿verdad? Y creció, pero luego un día él se fue a bautizar. Y yo me había preguntado, ¿será que es algo que no nos dice la Biblia, solamente que él decidió hacer eso? Pero aquí dice que Dios le dijo. Dice que Dios lo envió a bautizar. Vete al desierto y empieza a bautizar gente. Y se fue sin ninguna intención de ser alguien importante. Al contrario, se rebajó. Ahora la gente se vestía, digamos que con ropa normal. Él traía pelos de camello. Él no estaba vestido de una forma impresionante para impresionar a alguien y a veces alguien importante, mira cómo anda vestido. Al contrario, este es un limosnero, no tiene ni para comprarse ropa, ¿verdad? Pero predicaba: detrás de mí viene alguien más importante, realmente importante. Sí, pero la gente empezó a ir, pues empezaron a creerle porque Dios le dijo que fuera y hiciera eso. Sí, a veces nosotros estamos esperando que Dios nos mande, no sé, una vez me dijo un señor, yo no me voy de misionero hasta que Dios me mande a China a meter Biblias escondidas. Y a lo mejor ya ni se ocupa, hay tanta gente que ya ha hecho eso. ¿Por qué no le llevas una Biblia a tu vecino? ¿Verdad? O te aprendes un versículo de memoria y se lo platicas a tu hermano. Eso no me ha mandado Dios. No, sí nos ha mandado, ¿verdad? Pero nosotros estamos esperando una voz del cielo que nos diga, cuando Dios te está rogando por otro lado, que hagas una vida santa. Aquí Juan lo mandó el Señor. Nadie más estaba mandado a hacer eso. No se usaba eso. Si tú, como dijimos la semana pasada, se usaba que le llamaban el lavatorio. Si no eras judío y querías pertenecer a la religión judía, entonces en el templo había un lugar donde los gentiles iban al lavatorio y luego pertenecían ahora al pueblo judío. El problema que todos estos eran judíos, entonces no querían, se sentían menos si alguien les decía: tienes que lavarte para pertenecer al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Ellos decían: no, yo ya soy judío, yo nací en Israel, yo no ocupo lavarme, no ocupo ir al lavatorio. Eso lo hacen los gentiles, ¿verdad? Ningún judío quería lavarse para ser el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero Juan Bautista dijo: si no te lavas, si no vienes, no puede ser. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que lavarte aquí en el río Jordán. Y luego, ahí te va, toda la gente empezó a ir. Y luego Jesús vino. Sí, y ahora sabemos, sí, que nosotros no solamente vamos a lavarnos, a dejar nuestros pecados, digamos, allí cuando ya recibiste a Jesús en tu corazón, sino que el bautismo es algo que es, digamos,
la consecuencia de la salvación cuando ya tú recibiste a Jesús en tu corazón. Ahora eres bautizado en el bautismo de Jesús, en donde el Espíritu de Dios viene y fluye en ti y ahora te dirige en el plan que Él tiene. Te dirige en el plan que tiene. Nada más tienes que ser dócil, ser humilde, ahora dejarte llevar por Dios. Todos los cristianos, sí, no es de que si tú eres dócil ahora eres débil. Sí, es que todos tenemos que tener esta fortaleza de debilidad para dejar nuestra carne que nos gobierna y empezar a ser dóciles al Espíritu Santo que nos gobierna, que nos dirige a Dios, que nos da su fuego, que nos da la presencia de Dios eternamente hasta que un día tengamos la consecuencia de lo que Jesús vino a hacer en la cruz, que es la vida eterna en el cielo. Hermanos, no es poco lo que nosotros ya poseemos. Nosotros tenemos su Espíritu, su presencia y tenemos la vida eterna. Nosotros ya la tenemos. Mucha gente no ponemos atención a las cosas que llevan la total importancia. El problema es que esas veces nos perdemos de lo que sí es importante. Sí, voy a hablar de algo que es como popular, ¿verdad? En cuanto al bautismo, ¿verdad? Pero no tenemos, les voy a adelantar esto. Tenemos que como encontrar el lugar de cada cosa. No voy a desechar cosas, vamos a poner los lugares que cada cosa lleva. Amén. Ahí va. A veces nos hace más importante la envoltura del regalo que el regalo. No perdamos de vista lo que es importante. Un ejemplo es cuando le das un regalo a un niño y se emociona él con la envoltura del regalo. Está bien brillosito y tiene moños y todo esto, y deja a un lado el regalo. En el bautismo de Jesús, que es con fuego del Espíritu Santo, el bautismo, fuego del Espíritu Santo, el bautismo recibe el perdón de todo, recibe el perdón total de sus pecados y entra a la vida eterna. Eso sería pues lo que hace Jesús, donde tus pecados están perdonados, aún todos los que vas a tener el resto de tu vida. Así cuando tú recibes a Jesús en tu corazón un día y luego dices, yo recibo tu sacrificio por mis pecados, todos sus pecados, ¿verdad? Te arrepientes de todos los pecados que has hecho, ¿verdad? Y luego pones eso en consideración y te perdona todos los pecados que vas a hacer. Piensen en esto. Te perdona todos los pecados que vas a hacer. Pero si eso es muy bonito y nos encanta, ya me perdonó todos los pecados, pero ¿qué será? ¿Que ahora te da libertad para hacer pecados? De todos modos ya murió por ellos. A ver, piensa eso. Si ella te perdonó todos tus pecados y tú recibiste el perdón cuando recibiste su sacrificio y perdonó tus pecados pasados y futuros, no nos está dando la chance o no nos está poniendo en la posición de que ahora dale duro, dale vuelo a la hilacha, peca todo lo que quieras, que al cabo ya están perdonados, ya que pierdes. Así no es. Así no es. Vamos a ver qué es. Vamos a ver esto, ¿verdad? Pues acá, Romanos 8, de 34 a 39, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es, de aquí para adelante, de cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, para atrás todos los pecados están perdonados. De aquí para adelante, Jesús intercede por mí ante Dios, por mis pecados. Su sangre habla de pagar mis pecados, de lo que mis pecados cuestan. Pero ya ahora ya tengo en el cielo a Jesús, con la sangre de Él, con mis pecados ahí matados. Sí, yo lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ir viendo esto porque es importante. Cada vez que tú caes en pecado, cada vez que tú la riegas, cada vez que nosotros caemos en la tentación, nos comemos la Oreo, ¿verdad? Corremos al trono, nos arrepentimos, ¿verdad? Para otra vez, sin que nadie sepa, ahí voy a dejar un paquete yo de Oreos. Porque nosotros ya no somos los mismos, tenemos este dolor por caer en pecado, aunque tú tienes el Espíritu Santo. Y déjame decirte, cada vez que tú te arrepientes de tu pecado, cada vez que caes, pero cada vez que vienes arrepentido, Dios te perdona los pecados, porque ya están perdonados. Pero tiene que haber este plan, tienes que tener esta conciencia. El Señor ya murió por mis pecados, y cada vez que yo caiga, que no quiero, pero cada vez que caiga, Él me perdona. Y Él me perdona.
y Él me perdona. No, no es automático, digamos. Él ya lo hizo, pero tú tienes que tener conciencia de seguir haciendo esto el resto de tu vida. Porque cada vez que lo hagas, Él te perdona. Y Él te perdona, y Él te perdona. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice todavía en Romanos 8. Tribulación o angustias, y todo eso puede causarte pecado, pero ¿te vas a separar del amor de Dios? No, Él te ama por sobre todo. Él murió por ti por esa razón. Dice, ¿qué te separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esto sería por Jesús. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos vencedores del pecado porque Él nos amó, porque Él ya mató el pecado, porque nosotros tenemos acceso a su trono y cada vez que vengamos, Él nos perdona y nos libera. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí te va, y lo digo con todo lo que tengo en mi corazón. Un día me dijeron, no lo digas así, no le tenga miedo al diablo. El diablo no nos puede hacer nada si nosotros estamos con Cristo, porque Jesús lo venció en la cruz. Sí, el diablo, aunque engañador, no puede forzarte a nada. Te puede engañar. Si tú dices, es que es el diablo. Pero no tienes que dejarte engañar, porque está vencido. Si tú eres hijo de Dios, si tú le perteneces al Altísimo y estás en sus manos, ríete del diablo. Amén. Tenemos que ver esto con cuidado para que nos suceda como Dios quiere. Vimos a Jesús bautizarse, vimos a Jesús morir y resucitar. En él ya no tenemos pecado y ya no debemos pecar más. Y tenemos que ponerlo en la mente bien clarito. Nosotros hemos sido salvos, hemos sido perdonados, hemos resucitado con Cristo. Nuestro plan es no pecar más. En nuestra vida nueva, el pecado tiene que ser nuestro enemigo de aquí para adelante. Romanos 6 del 1 y el 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que dijimos antes, si ya soy perdonado, Jesús murió por mí, ¿ahora qué? ¿Puedo pecar mucho más? No, aquí dice no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice allí, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado con Jesús, no podemos burlarnos de nosotros, como hacernos una trampa nosotros mismos. Ok, ya murió Jesús por mis pecados, yo morí junto con Él, yo ahora voy a empezar a pecar. Si es como que te estás burlando de ti mismo, pues es una decisión que no puedes seguir, que no puedes no entender. Ya muriste al pecado, ¿cómo vas a andar todavía en el pecado? Dice acá, entonces, cuando alguien acepta a Jesús como Salvador, como su Salvador, su dueño y Señor, recibe el Espíritu Santo en la presencia de Dios y en su poder anda todos los días. Dios no tiene límites, Él es el Todopoderoso. Tienes que entender, el diablo no es pieza para Dios y tú no andas con tus fuerzas. Nosotros no podemos reírnos en frente del diablo con nuestra propia fuerza. Nos hace garras. Que es poderoso, es un ángel poderoso. Sí, pero nosotros no vamos a ponernos al tú por él, contra él. Tenemos a Jesús, somos en Cristo, le pertenecemos a Jesús. Dios ve el rostro de Cristo en nosotros, por amor de Dios, hermanos. Nosotros somos en Cristo. Este lugar está en Cristo. Tu salvación es en Cristo. Vas al cielo en Cristo. Dice el título del estudio, eres amado hijo de Dios en Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese eres tú. Así te ve Dios hoy. Eres tú el hijo amado de Dios. Entonces, no andes con tus fuerzas. No creas que tú puedes ahora, ya eres suficientemente espiritual como para... No, es en Cristo. Es en Cristo que tenemos esta autoridad y sí la tenemos para gloria de Dios. Pues acá, tú y yo hemos sido bautizados por Jesús en el fuego del Espíritu Santo. Y Él nos posee ahora. Nosotros ya no somos nuestros, sino de Él. Y lo que Él haga en nuestra vida no es algo de que podamos tomar crédito, hermanos.
Es de Jesús el crédito. Todo lo que el Hijo amado de Dios haga en esta vida no debe de llevar el crédito él. Vamos a empezar a hablar de lo que el regalo es y de lo que la envoltura de regalo es. Sí, porque de repente, como ya dije, nos gusta más la envoltura. Sí, nos gusta más lo que aparenta el regalo que lo que el regalo es. El Señor nos dio vida eterna, somos de Él. Lo que Él haga de aquí para adelante en nuestras vidas es crédito de Él. Es crédito de Él. Todo lo que sea que tú hagas, sea para gloria de Dios, que tú pienses sea para gloria de Dios. Y si alguien viene, digamos que como humanos podemos recibir un abrazo, un saludo, una gratitud, pero de alguien más, digamos que alguien fue sanado, pero tenemos que darle gloria a Dios. No podemos quedarnos con el crédito, porque entonces, ¿se entiende eso? Somos como patanes. Yo sé que no queremos oír esto, pero si somos de Dios y Él hace a alguien por algo, si Dios hace a alguien, sana a alguien, le da, no sé, le permite que no choque o algo, y luego dices tú, es que yo oré por ti. Oh, hermano, gracias por orar por mí. Y luego tú no das la gloria a Dios pensando, sí, pues qué bueno, yo soy el que Dios oye. Yo pongo mi mano sobre ti y estás robándole gloria a Dios. No puede ser eso. Los cristianos no podemos hacer eso, y eso es común. Porque ahora, si alguien ora por alguien, Él es el que sana, aquel que está allá. Y no podemos hacer eso. Bíblicamente, eso es de Dios. Tú sí le perteneces. El regalo es la salvación y la vida eterna. Lo que Él hace, eso es cosa de Él. Eso es cosa de Él. Y lo que Él haga en nuestra vida no es algo que debamos tomar crédito. Hermanos, el crédito es de Jesús, en el Espíritu Santo que nos ha metido en Él. En Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ese es el regalo, ese es lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros somos de Él, Él nos posee, somos en Él, estamos vivos en Él, y lo que Él haga es cosa de Él, porque el regalo ya lo tenemos. Disfruta ser hijo de Dios, disfruta tus hermanos en Cristo, disfruta tu familia, disfruta, como ya dijimos, el 14 de febrero, y disfruta Navidad y todo esto en tu familia, las reuniones de hermanos, el cafecito, no sé, hay que disfrutarlo. Lo que Dios haga en nosotros, no es que no tengamos que disfrutarlo, pero no podemos tomar crédito por eso. Pues yo no puedo tomar crédito de que usted está aquí. Estamos juntos aquí en el poder de Dios para su gloria. Y tenemos que disfrutarlo, comerlo, masticarlo, saborearlo. Esto es lo que Dios hace. Gloria a Dios. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que sucede con uno que es bautizado por Jesús, su Señor, en el fuego del Espíritu Santo. Esto es, ¿qué sucede con la persona que ha sido bautizada en el fuego del Espíritu Santo? A lo que llegamos aquí, me gustaría que lo piensen. Pues acá que ustedes me digan, pero aunque sea piénselo. ¿Qué debe suceder de acuerdo a lo que hemos leído cuando una persona ha sido bautizada en el poder del fuego del Espíritu Santo? Y les pregunto esto porque, como ya les comenté, muchos nos quedamos con la envoltura y dejamos el regalo a un lado. Sanar enfermos, hablar en lenguas, profetizar, todo eso nos fascina, y a la verdad sí puede suceder en nuestra vida, pero eso es la envoltura. Eso es lo que Dios hace. Que Él lo hace a través de nosotros, usándonos, sí. Ahora, ¿dónde está lo que no entendemos aquí? Es muy posible que cuando tú ores por alguien, es muy posible que Dios lo sane. Es bien posible que tú vayas a profetizar en algún momento en tu vida, o hablar en lenguas. Pero te da algo a ti extra. Es algo que tú estás luchando para obtener y luego tomar el crédito. O eso es lo que sucede cuando el fuego de Dios está en ti y el crédito es para Él. El crédito, tienes que pensar en para quién es el crédito.
¿Para quién es la gloria cuando Dios te usa para hacer algo? Eso nos quitaría de la mente el que nosotros somos una iglesia que hacemos esto o somos una iglesia que hacemos esto. No, ¿qué dice Dios? Sí, porque yo estoy esperando que Dios haga milagros cuando yo oro. Sí, yo me dispuse, ya tengo rato y ya hablé con el pastor Brian, sí, de esto porque para mí era bien importante, sí, el que yo ore por gente, sí, que Dios haga cosas increíbles. Y si yo no estoy allí, que no me gustaría estar allí, es mucho mejor para mí, para mi carne. Entonces, si yo en el desierto, cuando yo esté orando en mi closet y estoy orando por uno de ustedes que está enfermo y luego Dios lo sana, gloria a Dios. Totalmente gloria. Yo no ocupo esto, yo no tengo que estar allí. No estamos acostumbrados a eso, ya sé. Pero esto es lo que dice la Biblia. Tú eres hijo de Dios. El que hace las cosas es Él. Ahora, tú tienes que pedirle eso. Dice Dios, somos de Él. Él nos lleva nos lleva vivos en su poder, en su espíritu, en la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Lo que Él haga es de Él, para su gloria. Cuando Jesús, cuando Pablo, cuando todos hacían cualquier cosa, dice ahí, todos daban gloria a Dios. Allá lo entendían. Acá es donde la carne nos está ganando. Todo esto nos fascina, la verdad, pero eso es la envoltura. El verdadero regalo y de todo eso que es glorioso, hermanitos hermosos, tú y yo no podemos darnos el crédito. Pues toda la gloria es para Dios. Si Dios te usa, gloria a Dios. Eso es lo que queremos. Pero si crees que te creció poder, eso es algo que no puede suceder en el cristiano genuino. Nuestro poder es con base en su presencia en nuestra vida. No podemos decir, yo ya crecí, yo ya soy más maduro que tú, ¿verdad? Y ve, no podemos decir con Dios o sin Dios yo. Imagínate qué terrible sería eso. Que alguien diga, yo ya pasé el nivel de tener el poder de Dios en mí, ahora yo ya soy un cristiano maduro que Dios ya puso en mí. Ve, si alguien dice, Dios ya puso en mí este don, yo ya no ocupo, tienes que pensarlo. Dios ya puso en mí este don es mío. Y cuando tú oras por alguien y se sana, porque ese don es tuyo, tú recibes el crédito. ¿Será eso lo que estamos hablando? Hermanos de mi corazón y de mi vida, los dones de Dios es la manifestación gloriosa de Él en los suyos. Que los anhelamos, claro, queremos tener eso. Yo sí quiero, pero tengo que ser bien listo y bien santo, bien bíblico, para que cuando Dios lo haga a través de mí, primeramente yo le dé gloria a Dios. Porque de Él es la gloria. El crédito es suyo. Tal vez por eso no estamos haciendo nada. O no está pasando cosas gloriosas. Aquí en la iglesia hay mucha necesidad ahorita de personas que están enfermas, en matrimonios. Sí, tenemos que estar orando unos por otros y esperando a ver qué Dios va a hacer. No como tú levantas la mano y cierras los ojos. Tenemos que depender de Dios. Esperar con todas las fuerzas de nuestro corazón y con toda nuestra alegría y paz que Él va a hacer. Si no lo hace, Él tiene un plan y estamos en el tiempo de Dios. Amén. Es pues en Jesús y en el fuego del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Y si nosotros le somos sumisos y así testificamos de Él, cuando el Todopoderoso se manifieste ante tus ojos, hermanito, humíllate y dale la gloria a Dios. Casi quiero chillar, se los prometo. Tenemos que buscar la forma, tenemos que encontrar lo que la Biblia dice de cuando Él hace sus cosas, de cuando Él hace su manifestación, porque Él es el Todopoderoso. No tenemos ninguna duda que Él puede hacer que alguien sane de cáncer, que alguien reciba un embarazo milagroso, que su matrimonio sea restaurado. No podemos estar pensando que es mi fe, mi poquita fe, la que un día va a crecer y luego esa va a ser. No, tenemos que confiar que Dios lo hace y Dios puede porque es el Todopoderoso. Y si Él te usa con tu poca fe o con lo que tengas de fe, si Él lo usa, si Él lo hace, tenemos que honrarlo,
humillarnos nosotros y darle a Él toda la gloria, no importa quién seas. Pero tienes que ser de Él. Tienes que ser el bautizado en Cristo, el que es de Dios, el que le pertenece al Señor. Ojalá y que Dios nos hable y nos transforme, porque eso es lo que Él quiere. Ahí te va, así puse acá, ahí está tu poder. El poder que Dios te da es ser hijo de Dios, movido en su espíritu. El ser hijo de Dios, hija de Dios. Mira esta última instrucción de Jesús en Hechos 1, del 8 al 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Sí, Jesús dijo: yo ya les di el don, yo ya les di el poder. Ahora sean mis testigos. Hijos míos, vayan por el mundo, manifiesten mi olor fragante. En la descripción del bautismo es clara la enseñanza. En Romanos 6, del 5 al 11 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿qué crees? Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, qué bendición tan grande saber que la primera cosa que Jesús hizo es el bautismo, y que el bautismo lo lleva por todo su ministerio hasta hoy. Y que si entiendes el bautismo, que fue con lo que comenzó, ahora te entiendes de Él y sabes que Él te guía, te sabes hijo de Dios y digno del cielo. Bendito sea el Señor. Hermanos, dice en la Biblia que Jesús, cuando fue bautizado, tenía 30 años. Duró 3 más predicando y ascendió al cielo, lo que acabamos de ver. Lo primero que hizo fue bautizarse, dándonos un cuadro de su misión. Una voz del cielo: este es mi Hijo en quien me complazco. Entonces nuestra misión es entrar al Hijo y vivir el resto de nuestra vida en Él, dentro de Él, en el Espíritu y para su gloria. Y si Satanás te provoca a pecar, bueno, así como Jesús hizo, vence la tentación. A lo mejor no tenías tanta énfasis en vencer la tentación. Nosotros somos tentados todos los días. Todos los días. Y el diablo ha sido victorioso en muchos de nuestros días, porque a lo mejor no estábamos con la alerta roja de vencer la tentación. Pero ahora, como hijos de Dios, en Cristo Jesús, en el fuego del Espíritu cada día, tenemos que tener conciencia y llevar la hacha de en contra del pecado todos los días, armados contra el pecado. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Está como muy violento eso o está bien? ¿Ah? Llevar tu machete contra el pecado cuando venga la tentación, móchale en la cabeza. No quiero galletas. Amén. Jesús vive en ti. Conclusión final: Jesús nos regaló la salvación, el perdón y vida eterna. En 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra aplicación del último versículo, el último pasaje que quiero compartir, que no es un versículo, ahí te va, eso lo puse como conclusión final. Nuestra aplicación, porque estamos hablando de aplicación, de aplicarnos a este capítulo. Nuestra aplicación del bautismo de Jesús es serles sumisos, obedientes y comprometidos. Ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Él guía tu físico y Él guía tu espíritu. Sí, yo lo pensé, ¿cómo yo ahora que soy bautizado en el fuego del Espíritu Santo, qué es lo que sale en mí? ¿Qué es lo que produjo eso? ¿Cómo me aplico en mi vida hoy? ¿Cómo yo aplico en el 2026? ¿Cómo aplico mi vida a esto? Y esas son 3 palabritas que yo creo que el Señor me dio y se los comparto al costo como me lo dijo a mí.
ser sumiso a Dios, a su palabra, ser obediente, pues, o sea, es oírla, someternos y luego actuarla, y luego ser comprometidos, porque el compromiso es importante. El compromiso es cuando tú ya sabes la verdad, pero luego ¿qué la haces? ¿Verdad? Porque puedes entender que alguien, digamos que alguien está muriéndose de hambre y tener compasión de él, ¿verdad? Y todo, pero ahora tienes que ayudarlo, pues, ahora tienes que compartirle de tu Oreo, ¿verdad? La que compraste, pues. Amén. Entonces tenemos que ser sumisos, tenemos que ser obedientes y tenemos que ser comprometidos, porque de Él somos, le pertenecemos. En Mateo 4:7, enfrente de su hojita dice, Jesús le dijo, escrito está. También Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto sería lo que Jesús le dijo al diablo cuando el diablo le dijo, ahí están las piedras, hazlas pan. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que si Jesús dijo eso, si nosotros no podemos ser tentados a estar pensando que nosotros hay poder, ¿verdad? Diciendo, Dios tienes que hacerlo, porque si no, Él lo hace en su tiempo, Él lo hace como Él quiere. Nosotros no tentamos a Dios, le somos útiles. Amén. Entonces, ¿hay una última canción, hermano? Sí. Vamos a hacer una pequeña oración y cantamos una última alabanza que es adoración, y ojalá de todos juntos lo adoremos. Dios majestuoso, es en tus manos que estamos, tuyos somos, te pertenecemos, glorioso Rey divino. Gracias por morir por nosotros en la cruz, porque eso nos da oficialmente el acta de nacimiento nuevo, sí, que es ahora tuyos somos. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, hijos amados de Dios en Cristo Jesús. Guíanos, Señor, dirígenos, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo. Amén.